Me llamo Cristal Abigail Belmanes López, estoy cursando la carrera de Derecho y vamos a empezar con el siguiente video. Buenos días, el día de hoy estaremos hablando sobre los contratos mercantiles que estamos llevando en sexto cuatrimestre en base al Código de Comercio. Vamos a explicar de cada contrato la definición, el objeto real, el objeto jurídico, su clasificación, sus elementos personales, la forma en que se debe de hacer el contrato, su forma, ya la dijimos, sus causas de extinción para que se termine el contrato. Y vamos a estar hablando sobre el contrato de comisión, el contrato de préstamo mercantil, el contrato de arrendamiento financiero, contrato de fideicomiso, contrato de transporte terrestre, el contrato de seguro, sobre seguros de vida, ganado, incendios, sobre todo eso. Estaremos hablando sobre el contrato de depósito, el contrato de prenda, de compraventa, entre otros. Y también en esto de las cláusulas les estaré, de la clasificación, le vamos a poner como la principal, que no tiene que existir otro contrato para que se celebre este, el accesorio, que en este sí tiene que ver que existir otro contrato, el aleatorio, la clasificación aleatoria, que esta significa que este contrato tiene que pasar algo, una condición se podría decir, para que este contrato se celebre. El nominativo, que nominativo significa que esté contemplado en la ley, descrito, y al contrario del innominativo es que este no esté descrito en la ley. Podría ser también otra cláusula de cerrado, que no admite a otras personas además de las que ya están contempladas en el contrato. Abierto, que sí admiten a otras personas cuando ya esté contemplado el contrato celebrado. Podría ser de tracto sucesivo, de ejecución de tracto sucesivo, que esto es la relación que se va dando entre los elementos personales por el transcurso del tiempo. De ejecución instantánea, que es cuando al momento en que entregas la cosa ya se perfecciona el contrato. Podría ser bilateral, es que existan dos partes en el contrato. Podrá ser bilateral discutido, en que las dos partes discutan sobre los derechos y obligaciones en el contrato, que no estén de acuerdo alguna de las partes, entre otras. Vamos a estar viendo cada una y así vamos a explicar qué significa cada contrato para que así sea más comprensible el tema. Espero y aprendan mucho. Y vamos a empezar. A continuación estaremos hablando sobre el contrato de depósito, que este contrato tiene que ver sobre que cuyas cosas son objeto de comercio o de una operación mercantil. Este contrato, en este contrato intervienen dos elementos personales, que son el depositante y el depositario. El depositante es la persona quien va a resguardar el bien y el depositario es esa persona que lo va a recibir y lo va a cuidar. Una causa de extinción sería el que el depositario
utilice los bienes para sí mismo o para sus negocios. El objeto real aquí sería el bien depositado y el objeto jurídico sería el resguardo del bien. La forma sobre este contrato sería escrito, ya que debe el depositante detallar el bien sobre el que se está resguardando, o las mercancías, que debe especificar muy bien sobre si es un bien mueble, que especificando de qué color, por ejemplo, qué contiene, de qué tamaño es, así sus características, porque es a cargo de él el que va a resguardar el bien por en caso de pérdida o así. Algunas clasificaciones sobre este contrato sería que es de trato sucesivo por la relación que existe entre el depositante y el depositario que se va generando. Sería conmutativo o cierto, porque desde un inicio que se celebra el contrato se deben estipular las causas y se conoce los derechos o las obligaciones, especificando cada una. Sería principal porque este no deriva de otro, y sería nominativo porque este contrato, como lo vimos en el video pasado sobre los títulos de crédito, este contrato lo vimos en el otro cuatrimestre, que es un crédito, sobre que este contrato se resguarda en el almacén general de depósito, y para esto te dan un certificado de depósito que no deriva de otro y es nominativo porque está regulado. ¿Qué más podemos decir? Que es didáctico por el resguardo, por la custodia de la mercancía o de los bienes. También sería que es oneroso, ya que el depositante paga para que el depositario le resguarde los bienes. Y que algunos derechos para el depositario es la retribución de los bienes y las mercancías sobre el contrato. Y así como decíamos los derechos, el depositario también tiene, claro, obligaciones, que uno de estas obligaciones sería el resguardo de los bienes o mercancías. En caso de pérdida será a cargo suyo. El pago de daños y perjuicios sobre el bien resguardado, a regresar el bien y las mercancías con todo y documento, que ya lo habíamos mencionado. Y alguna obligación que tiene el depositante es que en caso de que el depósito sea numeral, el valor o el aumento será a cargo de él. Sería todo sobre el contrato de depósito, especificando los derechos y las obligaciones de las partes, las cláusulas. Espero que se haya comprendido. Y ahora proseguimos con el siguiente. El contrato que seguiría sería el de préstamo. El contrato de préstamo es un contrato por el cual una persona le presta a otra. En este caso el prestamista, sería la persona que presta, ya sea bienes, títulos de crédito o dinero, que son un objeto de comercio. Se las presta al prestatario. Este contrato se perfecciona a base de que el prestamista le dé estos objetos al prestatario.
objeto jurídico de esto sería el préstamo, y el objeto real sería los bienes, el dinero o los títulos de crédito. Como bien lo dijimos, este contrato es un préstamo, entonces como todo préstamo existiría que lleve dinero, existiría un acreedor y un deudor. En estos dos elementos personales, el acreedor sería el prestamista y el deudor sería el prestatario. Este contrato tiene que ser escrito, ya que se debe de especificar qué bienes, qué bien, qué mercancía con objeto de comercio, cuánto dinero se prestó, especificando cada cosa. Como todo contrato tiene cláusulas, las cláusulas de este contrato serían principal, ya que no existía, no depende de ningún otro. Sería conmutativo, ¿no es cierto? Porque se especifican las cosas desde un inicio en la celebración del contrato. Sería oneroso, ya que existe un dinero o algo económicamente en el contrato. Y sería instantáneo, ya que al momento de entregar la mercancía, el bien, título o el dinero, se perfecciona el contrato. Ahora diremos los derechos del prestamista. El derecho que tiene él es que se le devuelva lo que haya prestado al prestatario, cobrar intereses, y exigir interés moratorio sobre el retraso del pago. Y alguna obligación que tiene el prestamista es que no cobre más interés sobre el que es, ya que existe una figura jurídica que habla sobre cobrar interés más interés, que se llama anatocismo, y eso no está permitido por la ley. También tiene la obligación de la entrega de lo prestado al prestamista, y alguna obligación que tendría el prestatario es a pagar en moneda nacional y pagar en los 30 días siguientes. Y algún derecho que tendría esta persona también sería que no le exijan un interés sobre interés, que ya lo habíamos comentado, que es el interés elevado de la figura del anatocismo. Sería todo sobre este contrato, y a continuación veremos el que sigue. El otro contrato del cual estaremos hablando es el de seguro. Este contrato, su definición sería que es un contrato por el cual el asegurado le transfiere el daño que pueda sufrir un bien mueble e inmueble a la empresa aseguradora. Los dos elementos personales, como ya los mencioné, sería el asegurado, que es la persona quien paga una prima, que es la cobertura sobre cualquier cosa que le llegue a pasar al bien. Es la persona que va a sufrir el daño, y la empresa aseguradora sería esa empresa que le va a indemnizar, o se va a ser responsable sobre los daños que se ocasionen. Alguna clasificación sobre este contrato es que sería aleatorio, porque se espera algo por el cual exista este contrato. Sería accesorio, porque depende de otro.
sería cierto porque las cosas se conocen desde la celebración del contrato. Sería escrito porque debe de quedar especificando el bien mueble e inmueble que se está entregando. Sería oneroso, ya que el asegurado le está pagando económicamente a la empresa aseguradora por los daños, y esta tiene que hacerse responsable. Existen varios tipos de seguro, como lo sería el seguro de vida, el seguro de transporte terrestre, sería incendios, de ganado y de daños. Otra clasificación que se me estaba pasando es que sería bilateral porque existen dos partes en el contrato. Sería conmutativo, sería cierto, real, y de tracto sucesivo por la relación que se va dando entre la empresa aseguradora y el asegurado por el paso del tiempo. Ahora a continuación diremos las obligaciones de la empresa aseguradora. La empresa aseguradora tiene la obligación de responder solamente hasta el límite del daño que se cause sobre el bien mueble e inmueble. También otra sería pagar la duplicidad de una prima de 1 año por vicios que haya tenido el contrato. También tiene obligación de la entrega de una póliza y de responder sobre provecho. Y así como la empresa tiene obligaciones, también tiene algún derecho, que es que esta no responde sobre en caso de que exista o se llegue a dar una guerra del bien en que se encuentre el bien mueble e inmueble. En esos casos no responde. Algunos derechos sobre el asegurado es que tiene derecho a una indemnización y que contrata por decisión. El siguiente contrato del que vamos a estar hablando será el de consignación. Este contrato es un contrato por el cual se entregan bienes para su venta, que tiene dos elementos personales, que es el consignante, es la persona a quien va a entregar los bienes, y el consignatario es la persona que se va a encargar de que se vendan. El elemento jurídico de este contrato es la posesión de la venta de los bienes. El elemento real serían los bienes en la venta, los bienes que se vayan a vender. Este contrato tiene que ser de forma escrita, ya que se debe de especificar tal cual los bienes que se están entregando, la mercancía que se va a vender. La clasificación a continuación la estaremos diciendo. Y la primera clasificación sería que es un contrato principal porque no depende de ningún otro, que sería conmutativo porque las cosas se especifican desde un inicio del contrato. Sería bilateral discutido, ya que las partes pueden discutir sobre obligaciones o derechos. Sería nominativo, ya que se rige por la ley. Sería cerrado, ya que no permite que otras partes entren porque ya están completas desde un inicio, que vienen siendo los dos elementos que dije. Sería también de tracto sucesivo,
ya que existe una relación que se va dando entre las partes. Algún derecho que tiene el consignatario es que éste puede pactar una suma de dinero para la venta del bien, y una obligación que tiene es a dar la ganancia en los transcursos del día de 2 días. Tiene 2 días para dar la ganancia. Y algunas obligaciones del consignante es que éste debe de pagar o de devolver el bien, que debe de no disponer de los bienes y que debe de transmitir la posesión y la propiedad del bien. Estaremos viendo las causas de extinción de este contrato. Serían de estas: alguna parte que muera, el fallecimiento de alguna de las partes, el plazo en que se haya pactado para el cumplimiento del contrato, por mutuo consentimiento de las partes que así lo deseen, por algún incumplimiento del contrato. También otra cláusula de este contrato que se me olvidó comentar es que este contrato acepta la cláusula de transmisión de dominio, ya que transmite, como ya lo dijimos, la propiedad y la posesión del bien. Ahora proseguimos con el contrato de prenda. El contrato de prenda es un contrato por el cual las dos partes, que son los elementos personales, que sería el acreedor prendario y el deudor prendario, por el cual las dos partes garantizan una obligación sobre bienes muebles. Pueden ser bienes muebles, títulos de crédito o dinero. El objeto jurídico de este contrato sería la obligación de la garantía, de la garantización, y el objeto real serían los títulos de crédito y el dinero o bienes muebles. Esto se basa en derechos reales, y la forma en que debería de hacerse el contrato es escrita, o sea, formal, una forma que te exige la ley. ¿Por qué? Porque debes especificar el dinero que se entregó, el título de crédito o los bienes muebles. Y la clasificación sería que es oneroso, ya que existe algo económico. Sería bilateral porque existen las dos partes. Sería accesorio porque depende de otro. Sería conmutativo porque las cuestiones se establecen desde un inicio. Sería cerrado porque no se admiten más partes. También sería consensual, ya que se requiere el consentimiento de las dos partes. Sería real, sería de tracto sucesivo por la relación que se va dando por el transcurso del tiempo de las partes. Sería nominativo, ya que a este lo rige la ley. Existen dos tipos de contratos de prenda, que es la ordinaria y la de sin transmitir la posesión. Y algunas causas de extinción serían el desistimiento, por cancelación, por el pago de la deuda, porque ya se haya liquidado la deuda, por ejecución y por pérdida del título de crédito o estos que ya mencionamos. Algunas obligaciones del acreedor prendario sería que no disponga de los bienes, que los conserve, que restituya cuando los tenga que restituir, y que no los utilice, no los
no los disponga a su uso personal, que también rinda cuenta sobre los frutos que se tenga sobre el bien. A este también se le dan ciertos derechos como retener la prenda hasta que se le pague, que sea partícipe de venta judicial, que reciba los bienes sobre los productos sobre la venta, y sobre sin transmitir la posesión del bien sería la entrega del bien. Alguna obligación del deudor prendario es que se entregue la prenda, que sea obligado a que se inspeccione, también que mantenga el bien oportunamente en el estado que se encuentre, para que también el acreedor pueda rendirle los frutos, y que pague oportunamente. Siguiendo hablando sobre el tema de sin transmitir la posesión del bien, es que el deudor prendario también tiene algunos derechos, que son que se le devuelva la prenda, y que tenga derecho a una indemnización en caso de pérdida del bien, y que sea notificado sobre alguna venta judicial. El siguiente contrato que sigue es el contrato de compra-venta y permuta. Una definición que podremos dar es que el contrato de compra-venta es un contrato por el cual se transfiere la propiedad a un comprador y la propiedad se la transfiere el vendedor. Así que los dos elementos personales de este contrato es el comprador y el vendedor. El elemento jurídico sería la transmisión de la propiedad, y el objeto real, son objetos. El objeto real sería el bien mueble o inmueble. Sería un contrato escrito, ya que requiere una formalidad específica que te exige la ley, porque debe de contener el plazo, la suma de dinero convenido, el tiempo por el que se va a arrendar el bien, entre otras cosas, las firmas, y debe de quedar especificado en el contrato. Alguna cláusula que tendría este contrato sería que es traslativo de dominio, ya que le transfiere la propiedad al comprador, y que sería principal, ya que no depende de otro, porque desde que este se celebra no requiere de otro más. Sería conmutativo, ya que ya dijimos que para esto se requiere que sea escrito, así que desde ese momento en que se celebra el contrato, se escribe, ya conocemos todos los derechos y obligaciones, con lo que ya especificamos. Sería oneroso, ya que existe la retribución de la compra del bien. Sería cerrado, ya que no admiten otras partes. Sería bilateral y bilateral discutido, porque las partes pueden discutir sobre los derechos y obligaciones que se pacten en el contrato. Sería instantáneo, ya que entregando el bien mueble o inmueble, sea el caso, se celebra el contrato, se perfecciona. Y también otra cláusula sería que es nominativo, ya que forzosamente lo escribe la ley y lo rige. Algunas obligaciones que tiene el comprador es que es responsable de las mercancías en cuanto las reciba.
tiene la obligación de dar la retribución. También genera intereses, que estos intereses se tienen que pagar. Ya dijimos que es responsable al momento en que reciba el bien, y que también tiene como obligación que los gastos por el traslado de mercancía del bien mueble, podría ser, se generen los gastos a costa de él. También algunos derechos que tendría el comprador es que reciba la mercancía, que tiene derecho a disminuir el pago parcial. En caso de pago parcial quiere decir que se dé en partes, que también tiene derecho a que se reciba la mercancía en tiempo y forma convenidos, que se reclame que ésta se le entregue, que disminuya el pago parcial del pago total. El pago parcial quiere decir que se va generando en partes y que puede pedir la rescisión en caso de que tenga vicios el contrato, por ejemplo, que sea de dolo o mala fe. Algunos derechos del vendedor sería que asume los gastos y costas de la mercancía, a que se le devuelva el bien, a que es responsable sobre vicios ocultos de los que ya mencionamos. Las que mencioné son las obligaciones, y las que voy a decir son los derechos. El primer derecho que tiene el vendedor, es que sea preferente, que se le dé preferencia ante otros acreedores, y que se le garantice o que sea suscriptora a una venta judicial. Y una definición que podríamos dar de la permuta es que dos personas intercambian, en vez de dar dinero, para que sea más sencillo de explicar, en vez de dar dinero se intercambia un bien por otro. Y estos tienen una cláusula propia que es traslativo de dominio, ya que se trasladan la propiedad una a otra, que es conmutativo, que ya se sabe todo desde un inicio, que es bilateral porque existen dos partes, bilateral discutido, que es cerrado. Y también podríamos decir que transmiten la propiedad y la posesión, que los elementos personales de este contrato es el permutante y el permutuario. El permutante es el que transfiere la propiedad y el permutuario es el que le da el bien al otro, al permutante, para perfeccionar el contrato, que también podría ser instantáneo, ya que el contrato de permuta se perfecciona entregando la cosa o el bien, y el contrato de compraventa sería de trato sucesivo, ya que existe una relación que se va generando entre las partes. Y a continuación estaremos hablando sobre el contrato de comisión. El contrato de comisión es un contrato por el cual el comitente le confía al comisionista realizar un acto mercantil a su favor a cambio de una remuneración, que es a cambio de un porcentaje. Los elementos personales de este contrato sería el comitente y el comisionista. El comitente
es la empresa la cual le va a pagar la remuneración al comisionista. El comisionista es la persona que se va a encargar de vender la mercancía que le otorgue el comitente. Y este contrato tiene que ser formal. Puede ser formal y también puede ser verbal, que viene siendo tácito también. En esta manera que se haga, se tiene que tramitar ante fedatario público para que le dé fe. Y el contrato este contrato tiene una clasificación que debe de ser accesorio, ya que este contrato depende de otro. ¿Por qué? Porque el contrato de comisión va dependiendo de una venta, y este contrato principal por el cual se puede dar el accesorio, que es la comisión, sería uno de compra-venta. También sería bilateral, ya que existen dos partes, que es el comitente y el comisionista. La clasificación podría ser que es de trato sucesivo, ya que se va dando una relación entre las partes, entre los elementos personales, y que podríamos decir que el elemento real de este contrato es el dinero o el porcentaje que se le va a dar al comisionista. Y el elemento jurídico podría ser el que le confíe el acto mercantil al comisionista, el comitente. Algunas obligaciones que podría tener el comisionista es cumplir con las actividades que le encargue el comitente. Por ejemplo, las instrucciones que le diga, lo que tiene que hacer, y tiene que desempeñar el cargo hasta que no se encuentre otro. Por ejemplo, que se haya terminado el contrato, él se debe de esperar hasta que llegue otro comisionista a su lugar a cubrirlo. Por lo tanto, no se puede ir hasta que se encuentre otro. Y a no delegar sus funciones, por ejemplo, que sea comisionista y le diga a otro que haga mi trabajo en mi lugar. No se podría. Eso sería no desempeñar las funciones del comisionista. También sería una obligación que tendría el comisionista, es que todo el negocio jurídico que él realice se lo debe de comunicar al comitente, y que las actividades que haga deben de ser a nombre del comitente, ya que si estas no se hacen a nombre del comitente van a ser inválidas. También debe de pagar daños y perjuicios porque los haya causado, y los gastos deben de ser a cuenta propia cuando él sea su voluntad. Y también los gastos por mandato del comitente van a cargo suyo, y los gastos por nombre de él son a cuenta suya, y también debe de pagar impuestos, contribuciones como contribuyente, derechos también, y que debe de seguir las reglas que le dé el comitente. También debe de ser responsable por los libros contables, debe de hacerse cargo de la mercancía, si no es lo contrario, él va a ser el responsable y va a tener que pagar daños y perjuicios. También debe de hacer los actos de comercio conforme al código mercantil, al código de comercio, y
debe de seguir instrucciones que le dé el comitente, y de lo contrario, que no las llegue a acatar, él va a ser el responsable y también debe de pagar daños y perjuicios. Y debe de acatarse el que no venda a plazos ni fiado, al menos de que el comitente se lo diga. Este también tiene derechos y que puede vender sus cargo o su derecho, y que en caso de que no se complete la realización de la comisión, debe de avisar a el comitente, y que en caso también de que sea por algún imprevisto, también lo debe de avisar al comitente. Alguna obligación que tendría el comitente podría ser que le tenga que pagar la remuneración al comisionista y darle su porcentaje cuando el comisionista ya haya cumplido con sus obligaciones de vender lo pactado. Por ejemplo, en una agencia de coches podría ser, o que también se ocupe como comisionista a un vendedor de casas, de bienes raíces. Ahora seguimos con el contrato de transporte. El contrato de transporte es un contrato por el cual se transporta mercancía y los que la transportan son comerciantes. Y en este caso, los dos elementos personales de este contrato sería el cargador y el portador. El cargador sería la empresa o el transporte que va a transportar la mercancía, y el portador es la persona que le va a pedir al cargador que transporte esa mercancía. El elemento real de este contrato es los bienes muebles que se van a transportar, es decir, la mercancía, y el elemento jurídico es el transportar los bienes que se van a transportar en el transporte. Una clasificación que podríamos decir sobre este contrato es que es principal porque no deriva de otro, es nominativo porque lo rige la misma ley, es oneroso ya que existe algo económico que se paga para la realización del viaje del que transporte, es bilateral porque es entre el portador y el cargador. También es que es de tracto sucesivo. ¿Por qué? Porque al momento de que se celebra el contrato, estas dos partes tienen una relación, se va generando una relación, y es conmutativo porque las obligaciones se conocen desde la celebración del contrato. Sería real también porque se perfecciona con la entrega de los bienes muebles, y también sería la forma de este contrato sería escrito porque se debe de especificar las cosas que se van a entregar, las obligaciones, cuánto, o sea, especificar todo. Unas obligaciones que tendría el cargador es que es responsable de la mercancía durante el transcurso de la entrega, que debe de recibir la mercancía en la hora que el portador le diga, que debe
Cuando él pasa por la ruta, él tiene que pagar la multa que le diga lo fiscal, que debe de entregar la mercancía en tiempo, modo y lugar en que el portador le diga, y que debe de seguir las reglas que la empresa del cargador le dé las órdenes. Debe de declarar el contenido que él tenga en su poder. Debe de dar, al llegar al lugar, tiene que darle la carta aporte al portador. Tiene que pagarla. Él es responsable de los gastos. Algunos derechos que tendría es variar la consignación de la mercancía, de la entrega. Debe de devolver el anticipo cuando ya se haya entregado la mercancía, y debe de recibir la mercancía, y que en caso de que el valor que se le dé sea menor a lo que valga la mercancía, también tiene una obligación de eso, un derecho, perdón. Y alguna obligación que tendría el portador es que debe de recibir la mercancía, debe de responder por daños y perjuicios, debe de llevar un conteo sobre los pasajeros, debe de recibir la carta aporte, y en caso de que se llegue de cancelar el contrato, el portador debe de pagar el kilometraje recorrido y pagar por algún caso de siniestro natural. Tiene que cuidar la mercancía, tiene que terminar el recorrido, y también debe de publicar reglamentos y tarifas, y debe dar el billete de asiento. Algunos derechos que tendría el portador es la venta judicial, al pagar la mitad del importe, y pagar que se le pague el porte completo si es de uso exclusivo. Él también tiene derecho a exigir abrir el cargo de verificación de mercancía, a que se le pague en cuanto entregue la mercancía, a el pago del recorrido. Y algunas causas de extinción de este contrato sería el mutuo consentimiento de las partes, la prescripción, que es al día siguiente, por venta judicial, que quede en subasta, por plazo convenido, que es de 6 meses en México y 1 año en internacional, o ya sea por daño en las siguientes 24 horas. Y también sería el abandono de la mercancía, y por caso fortuito o fuerza mayor, o por rescisión del cargador. Ahora estaremos hablando sobre el contrato de arrendamiento financiero. El contrato de arrendamiento financiero es el contrato por el cual el arrendador le arrienda determinados bienes a el arrendatario para su uso, goce o disfrute, por un plazo convenido, y se va a liquidar en pagos parciales. Una clasificación que podríamos dar sobre este contrato es que es bilateral, porque existen dos partes. Bilateral discutido, porque pueden discutir los derechos y obligaciones. Podría ser, bueno, es principal, porque no depende de ningún otro. También sería
nominativo, ya que este está contemplado por la ley. Y los elementos personales serían el arrendatario y el arrendador. El arrendador es la persona que va a arrendar el bien y el arrendatario es la persona que va a pagar los pagos parciales para el uso, gozo y disfrute de ese bien. El elemento real de este contrato sería los bienes, o puede ser que sea un local destinado para comercio, para personas morales. Y el elemento jurídico sería la transmisión, el uso, gozo y disfrute que le da el arrendador al arrendatario. También una obligación que tiene el arrendatario es que este debe de pagar el seguro a cargo de él, aunque lo haya contratado el arrendador, y que también es responsable para la conservación del bien, y que también es responsable por lo que sufra el bien, por lo que otras personas causen. Y también es una obligación del arrendatario el especificar que ya se le entregó el bien, el estado en que se le entregó, y el arrendatario una obligación que tiene es en cuanto se le pague, él debe de entregar el bien. También otra clasificación que podría tener el contrato de arrendamiento financiero es que es real, ya que se perfecciona por la entrega de la cosa. Y este contrato se termina por plazo, por prórroga del contrato y por voluntad de ambas partes. Y este contrato debe de ser formal, escrito, ya que debe de quedar una constancia sobre el plazo y todo eso. Que este arrendatario tiene una preferencia de que se le venda el bien en caso de que el arrendador lo vaya a vender. Ahora vamos a explicar el contrato de fideicomiso. Este contrato es un contrato por el cual el fideicomitente le transfiere la propiedad a una institución fiduciaria que viene siendo el banco, la propiedad de algún bien o dinero para fines lícitos a una persona determinada que va a ser el fideicomisario. Los elementos personales de este contrato sería el fideicomitente, la institución fiduciaria y el fideicomisario. El fideicomitente es la persona que va a transferir estos bienes o dinero al banco, y la institución fiduciaria va a ser el banco que va a recibir esos bienes para ser entregados al fideicomisario. Y el fideicomisario es la persona que va a recibir esos bienes o dinero que tenga la capacidad para adquirirlos. Este contrato, el elemento real de este contrato sería el dinero o los bienes, y el elemento jurídico, el objeto jurídico sería la posesión del bien en el banco y transmitirla al fideicomisario. Este contrato tiene que ser escrito, de lo contrario, si es verbal, no tendrá validez. En este contrato se pueden utilizar todos los bienes excepto los que sean personales, y se pueden nombrar varias
varias personas para que sean fideicomisarios. La terminación de este contrato sería porque ya se cumplió la condición por convenio entre las partes o porque ya se entregó el dinero o porque el fideicomisario no haya aceptado el dinero. Algunas de la clasificación de ese contrato sería que es bilateral porque es con el fideicomisario y el fideicomitente. Sería que es principal, o también podría ser accesorio, ya que depende de que se cumpla alguna condición que haya establecido el fideicomitente, por ejemplo que el fideicomisario termine la escuela o así. En ese caso ya se le va a dar su dinero o los bienes. La otra clasificación sería que es nominativo, ya que a este lo rige la ley y está establecido ahí. También sería traslativo de dominio, ya que el fideicomitente le da la transmisión al fideicomisario. Y bueno, ya terminamos con el contrato de fideicomiso, que era el último. Espero y haya sido de mayor entendimiento esto, por si alguna vez, me imagino que sí, cada quien hace contratos, por ejemplo de compraventa, que se ve mucho. Espero que les quede claro, así como personas que van a arrendar una casa, el hecho de que tienen derechos también, no simplemente tienen obligaciones. Y la persona que la va a rentar, el arrendador, también tiene sus derechos y también tiene obligaciones. Espero que para estas personitas que hagan sus contratos les haya quedado muy claro. También para los estudiantes, por si están también cursando la carrera de Derecho o que vayan a entrar, también les sirven mucho las definiciones, que espero y hayan aprendido mucho y les haya quedado un aprendizaje. Que de estos contratos explicamos todos los derechos y obligaciones, sus clasificación, sus objetos, su definición, la forma, muy importante, ya que sin la forma no podemos celebrar un contrato. Si la ley te requiere una forma en específico que podría ser escrita, y ya si tú lo haces de manera verbal, entonces no tendrá validez, ya que por ejemplo también vemos mucho aquí en la vida real el hecho de que varias personas hacen contratos de compraventa, por ejemplo, también de pura palabra, o sea, verbalmente. Entonces los contratos no tienen validez y es importante que se informen bien. Y pues sería todo. Espero y hayan aprendido mucho y nos vemos en un siguiente video.